La Florida ya no es el estado favorito de los inmigrantes, tanto nacionales como internacionales. Perdió el título de ciudad preferida en 2024. Ahora ha sido desplazada de los primeros lugares por estados como Carolinas, Tennessee, y en 2024 Florida registró aproximadamente la mitad de migración que reportó el año anterior. Los datos de tendencias de mudanzas de POTS de este año también muestran la caída de Florida, con solo una fracción del número habitual de ciudades del estado en la lista. Sin embargo, una ciudad de Florida se mantiene en el segundo lugar de las preferidas por los emigrantes nacionales e internacionales, y no es ni Miami ni Fort Lauderdale, tampoco es Hialeah. El número 2 de la lista de ciudades es nada más y nada menos que Ocala, que para muchos es una ciudad rural, pero el crecimiento actual está diciendo todo lo contrario. Y bueno, las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos cayeron en mayo un 3.7% respecto a la cifra revisada de unidades vendidas en el mes de abril. Esto lo indicó el Departamento de Comercio y estuvo significativamente por debajo de las 700,000 unidades que esperaban los analistas. El precio medio de venta fue de $426,600 por unidad, un aumento del 3.7% respecto a abril, mientras la oferta de viviendas existentes en el mercado se ha recuperado en los últimos años. Los compradores han recurrido al mercado de propiedades nuevas, ya que los propietarios actuales, que tienen tasas hipotecarias más bajas en años anteriores, se mantuvieron en sus casas mientras las tasas subían. Bueno, ¿cuán riesgoso es para la economía del país esta caída? Lo conversamos con el economista Iván Jiménez, a quien le doy la bienvenida, agradecida de que esté con nosotros. Iván. Como siempre, es un honor estar. Gracias. ¿Cuáles son esos factores que explican que estas ventas de casas en Estados Unidos estén por debajo de las expectativas de los analistas? Claro, esto es un asunto sencillo. Durante los últimos 10 años, los valores de las viviendas han subido en promedio un 52%. El aumento de ingresos ha sido de aproximadamente un 30 y algo por ciento. Eso pues es uno. El otro factor, que es el más incidental, es que tuvimos más de 30 años donde las personas no habían visto este tipo de cifras hipotecarias. Entonces, cuando sumas el costo de la vivienda y sumas la tasa de interés, pues eso crea una compresión en la ejecución de cierres de viviendas usadas. Porque cuando tienes una vivienda usada que ya está preconstruida, tienes factores movibles. Como primer factor, tienes que el que está en la vivienda va a tener que mudarse y por ende comprar una y poder vender la que tiene, pero la hipoteca nueva tiene que encajar. O sea, no hace sentido si muchas personas pudieron refinanciar durante los tiempos de COVID y las tasas estaban en cero, y eso es lo que estamos viendo hoy, ese tipo de reverberación. Hay que tomar en cuenta que con todo y ello, las cifras de viviendas a nivel nacional han estado estáticas por muchos años. Por decir, cuando en las finales de los años 70, donde la población no era ni remotamente lo que es ahora, la cantidad de viviendas que ese año, en los finales de los 70, era un promedio de 5 millones de viviendas anuales. Hoy en día estamos en camino a hacer 4 y algo anualmente. O sea, no obstante, la población ha aumentado, las ventas de viviendas se han mantenido o en términos proporcionales han disminuido. Esa es una. Y otra es que el precio de las mismas, ahora mismo cuando las personas están en la vivienda, hay que hacer un binomio, vender, poder comprar, y la nueva hipoteca muchas veces no encaja. Entonces, eso es lo que estamos viendo, pero el mercado tiene algo interesante que usualmente no ocurre, y es que no obstante todo lo que hemos dicho, los precios de las viviendas en promedio, y los promedios tienen mucho peso en la parte alta, pero los promedios están arriba un 3%. O sea, y hay que entender que de acuerdo al índice de Schiller, la tasa anual de crecimiento del precio de la vivienda tradicionalmente ha sido un 4 y algo por ciento. Exacto, Iván. Quiero preguntarle también cuál es el pronóstico de las tasas hipotecarias para el futuro cercano y también, según tengo entendido, para el mes de julio. Los first responders y algunas personas, veteranos, etcétera, van a tener incentivos como algunos
la posibilidad de poder comprar las viviendas dándoles un precio más módico a ellos. ¿Eso es cierto? ¿Es posible para estas personas? Eso es absolutamente posible, pero es parte de un incentivo, lo que le llaman en inglés workforce housing, o sea, viviendas para la fuerza laboral, que debe existir. O sea, eso no debería ser algo especial, eso debe existir. ¿En qué consiste? Es que la fuerza laboral, entiéndase, policías, bomberos, enfermeras, maestros, sobre todo maestros y maestras, deberían poder ser miembros de la ciudad civil, de la sociedad donde trabajan. No hay por qué que estén viviendo a 100 millas, 50 millas de su vivienda. Entonces, ¿qué se hace? Muchas veces los precios están muy altos en el mercado libre, para poder acomodar el costo de la vivienda. Entonces, ¿qué hace una ciudad? Por lo normal, casi siempre, es que crea unos vehículos de oportunidad para esos corredores especiales, y muchas veces, por ejemplo, ciudades como Nueva York les exigen al desarrollador, oye, guarda el 10% de esa torre, que es carísima, pero guárdale el 10% a la fuerza laboral, porque eso crea una estabilidad. Sí. Pero eso es muy regional. Sí. Lo que es a nivel nacional es lo que la primera pregunta, que es ¿dónde está la tasa de interés? Bueno, de acuerdo al jefe de la Reserva, Powell, indicó en la última reunión que iban probablemente a reducir tasa dependiendo de la data de los aranceles. Que así sea, sí. Iván, me encantaría seguir conversando con usted. Le espero en otra oportunidad porque este tema es muy importante para nuestra comunidad. Pero tenemos que hacer una muy breve pausa y seguimos con más noticias aquí en Mega News. Le espero en otro momento. Con gusto. Y en Ecuador recapturan a Fito, el narcotraficante más buscado del país, que se había escapado de una cárcel hace año y medio. Y el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, el Pollo Carvajal, se declara culpable de narcotráfico internacional. Ya le contamos en instantes.